doctora. Muchas gracias. Entonces, vamos a la grandecita. Ok, creo que ya se están uniendo todavía dos compañeros más. Entonces, como les decía, vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que son la metodología diagnóstica en cuanto a lo que son los organismos acuáticos, pero si hablamos de organismos acuáticos, vamos a encontrar una gran cantidad de estos. Dentro de ellos tenemos a los peces, crustáceos, moluscos, anfibios, reptiles, mamíferos acuáticos. Entonces es un gran mundo el que vamos a encontrar en cuanto a lo que son los organismos, y sin olvidarnos de las plantas. Entonces todo el semestre sería para nosotros nada más, pero en este caso lo vamos ahora sí que a reducir únicamente a lo que son los peces. ¿Por qué únicamente los peces? Pues porque son los que tienen mayor, actualmente tienen un gran mercado, perdón, ya me estoy quedando sin voz, y vamos a ver que pues dentro de estos vamos a encontrar, como les decía, una gran cantidad también de familias. Y entrando propiamente ya hacia lo que es nuestra materia, ¿cómo vamos a llegar a un diagnóstico? ¿Cómo se llega a un diagnóstico? Ustedes ya lo vieron a lo largo de todo lo que es las diferentes especies que han estado manejando. Entonces, Alejandra Velasco, ¿cómo llegamos a un diagnóstico? Ajá. Sí, muy bien, muchas gracias. Andrea Andrea Paulina Mendoza. Sí, doctora. Sí. Por una inspección clínica de los animales. Ajá, sí. Nada más. A ver, vamos a preguntarle. Clarisa. A ver, vamos a preguntarle a Clarisa. Clarisa Vázquez, complementando la respuesta de tu compañera. Si gustas, si no funciona tu micrófono, por el chat, por favor. A ver, vamos con alguien más. Esmeralda Campos. Sí, doctora. Con respecto a la pregunta de cómo llegar al diagnóstico, uh-huh. Pues primero tendríamos que pues escuchar al dueño de, pues en este caso de la producción, ¿no? Tendríamos que hacer una historia clínica, tendríamos que hacer una reseña, tendríamos que poner pues todas las características, ¿no? Raza, sexo, todo con respecto al paciente. Tendríamos que hacer un examen físico para corroborar que pues todo tenga que ver con la historia clínica, y pues posteriormente hacer pruebas dependiendo de qué es lo que tenga la mascota o el animal o los animales de producción. Ajá. Y pues ya conforme a lo que salga en las pruebas, dar un tratamiento. Exactamente, ¿no? Bastante completa tu respuesta. Muchísimas gracias. Entonces, como bien menciona, nosotros requerimos de ciertos datos para que podamos encontrar o llegar a un buen diagnóstico. Y es lo que va a pasar también en la parte de lo que es las granjas acuícolas, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos llegar, nos hablan para que vayamos a visitar una granja. Cuando llegamos nosotros debemos de, ahora sí que poder observar todo lo que sucede a su alrededor, realizarle una serie de cuestionamientos al productor, preguntarle desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complicadas, tratando de entablar un diálogo, sobre todo un diálogo de confianza, en donde nosotros no utilicemos tecnicismos, sea lo más entendible posible. No sabemos si el productor tenga ya previos conocimientos de todo esto o si vaya iniciando. Entonces, todas esas preguntas nosotros debemos de hacérselo de la forma más clara y entendible posible. Entonces, ya con esta información, nosotros vamos a tener también que inspeccionar también el lugar, ver las actividades que se realizan, cómo se realizan, quién las realiza,
cuántos trabajadores hay en el área. Entonces, hay una gran cantidad de información la que nosotros vamos a requerir para llegar finalmente a encontrar el motivo por el cual nos están mandando llamar. Entonces, en el caso de lo que son las granjas acuícolas, pues vamos a encontrar desde lo que son diferentes sistemas, diferentes especies. Entonces, toda esta información nosotros la tenemos que llevar previamente. Tenemos que, disculpe, ¿qué especie es la que usted maneja? Ah, pues es una tilapia, una carpa, son peces de ornato. Entonces, ¿qué tipo de producción es la que usted realiza, la que usted tiene? Ah, pues si él no sabe, nosotros por medio de conocimientos previos debemos de ya tener más o menos clasificadas nuestras producciones para ver, para saber diferenciar unas de otras, ver las fuentes de agua, de dónde se va a tomar, qué es el tratamiento que se le da a esta agua, qué cantidad de animales son las que van a tener dentro de sus instalaciones. Entonces, como les digo, es una serie de información, una serie de pasos que vamos a seguir para llegar a un diagnóstico, que con este diagnóstico nosotros vamos a tomar las medidas necesarias y pertinentes para darle, ahora sí que darle al productor una buena solución. Entonces, finalmente, de lo que es, como les decía, ¿qué es lo que necesitamos saber? La especie afectada, si estamos hablando, como les decía, de peces, crustáceos, moluscos, ¿cuál es su fin zootécnico? Si son para consumo, si son ornamentales, si son de investigación, cuál es su etapa productiva que va a tener, si únicamente estamos hablando de crías o estamos hablando de juveniles, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de producción es la que nosotros vamos a encontrar? El hábitat, la alimentación, el manejo que se lleva no solo en el estanque, sino también en el equipo y las artes de pesca, y los signos clínicos, que es finalmente lo que le va a estar sucediendo al animal. Entonces nosotros necesitamos, como ustedes ven, una serie de pasos que a lo largo de toda la materia ustedes la han ido viendo, nada más que en este caso la vamos a adaptar un poco hacia lo que son hacia lo que es los peces en este caso, para que también nosotros tengamos una buena conclusión. Ahora, les decíamos que, bueno, les decía que en el caso de lo que son los peces vamos a encontrar que están clasificados como en 3 grandes rubros, que son los peces de consumo. Y dentro de los peces de consumo vamos a encontrar principalmente lo que es el bagre, vamos a encontrar también lo que es la trucha, que es una también de las más consumidas. Tenemos la carpa y finalmente la tilapia, o también lo que conocemos como la mojarra. ¿Sí? Entonces, ¿por qué únicamente hablamos de estas 4 especies? Estas 4 especies son las que tienen mayores granjas acuícolas en la República Mexicana. Hay otras especies, pero que son en menor cantidad, y estas son también dentro de las más consumidas, sobre todo en la Ciudad de México. Vamos a encontrar también otro gran sector que son los peces de ornato, y dentro de estos peces de ornato también están divididos en peces de aguas saladas y peces de aguas dulces. Entonces, aquí tenemos otra gran cantidad de estos, y vamos a ver que también estos peces tienen sobre todo una valía emocional. Mucha gente los tiene como mascotas en sus casas, y también les da mucha importancia, y cuando se enferman también necesitan buscar alguna solución, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que pues en cuanto a generar, perdón, en cuanto a lo que son las granjas productoras de peces de ornato, sobre todo en el estado de Morelos, vamos a encontrar una gran cantidad de estas. Y Morelos es el que abastece sobre todo a los mercados, si ustedes conocen el mercado de Mixhuca y el mercado que está por la estación del metro Morelos, 2 grandes mercados que se encargan de la venta y distribución de estos peces, sobre todo de peces de aguas dulces, peces de ornato de agua dulce. Tenemos lo que son la venta de peces de aguas ciertas, mayor infraestructura, y también requieren ciertos mayores cuidados para que no se enfermen. Entonces, estos también es otro sector bastante
amplio. Aparte de la trucha, la carpa, la tilapia y el bagre. El bagre es el que te faltaba. Gracias, Sí, doctora. no, ¿de qué? Ya como que la garganta me está afectando un poquito. Y tenemos el otro gran sector, que son los peces que se utilizan como modelos experimentales. Y aquí hay un pececito que va a destacar sobre todos los demás, que es el pez de acuario, o lo hayan visto también en los acuarios, que es un pez que es característico, que tiene franjas a los costados, son una franja como blanca y luego una negra, de ahí el nombre, que es el pez cebra. Incluso ya los podemos también encontrar en otros colores, como es el rosa, verde, anaranjado, en donde también se han hecho trabajos en cuanto a las coloraciones del cuerpo del pez. ¿Por qué va a destacar como un modelo experimental? Algo muy importante de este organismo es que en la época de huevo y después los diferentes estadios que siguen hasta llegar a la siguiente etapa de desarrollo, que son los alevines, va a ser totalmente transparente. Entonces, nosotros podemos observar a través de este huevo las diferentes fases de desarrollo de manera muy clara. ¿Sí? Entonces, eso es una de las características por las cuales está dentro de estos modelos. También otra característica que van a tener ellos es que comparten una semejanza genética con el humano. Es alrededor del 80% del genoma, que es el que compartimos. Entonces, en estos peces también se han hecho trabajos acerca de algunas enfermedades, así como su tratamiento. Y algo aún muchísimo más importante de destacar en estos organismos es que tienen la capacidad de regenerar los órganos que de manera experimental han sido amputados o dañados. Incluso se ha llegado a observar que pueden regenerar lo que es el corazón. Y entonces, pues vean, es realmente una especie bastante asombrosa debido a estas características y también por lo cual lo tienen catalogado como uno de los más utilizados para realizar estudios. Entonces, vamos a ver que estos tres grandes sectores en cuanto a lo que son los peces son bastante grandes y bueno, cada uno de estos tiene sus diferentes características, las cuales nosotros debemos de conocer para poder así también dar un diagnóstico. Vamos a conocer otra parte de estos organismos, que es su ciclo de vida. Posiblemente ustedes es la primera vez que tengan contacto con estos organismos y entonces les voy a platicar un poquito de cómo es su ciclo de vida de ellos. Entonces vamos a ver que en cuanto a lo que son los reproductores, hay especies que es necesario que se tengan juntas, en donde se colocan hembras y machos, se lleva previamente un cortejo y después la hembra va a ovopositar y después de que ovoposita llega el macho y fertiliza. Una vez que ha fertilizado ya el huevo, este huevito, ya sea que la hembra lo conserve en su boca o que nosotros sea necesario que retiremos a los reproductores y se quede en este estanque, lo que es la siguiente etapa de desarrollo, que sería el huevo. Y otros, a las hembras y a los machos les demos un masajeo y masajemos la parte del abdomen, obtengamos, por un lado obtengamos el huevo y por otro lado obtengamos el in vitro. Una vez que ya tenemos esto, vamos a pasar, como les decía, a la siguiente etapa, que va a ser la etapa de huevo. Esta etapa de huevo va a depender mucho de la temperatura que se vaya a encontrar dentro de ya sean las incubadoras o los estanques en donde se encuentren estos reproductores. Después de esta etapa de huevo, vamos a continuar con nuestra siguiente etapa, que es la etapa de alevín. Es la larva que va a surgir
del huevo, ¿sí? Entonces, una vez que este huevito se rompa, van a surgir lo que son los alevines. Y entonces, la característica del alevín es que tiene adosado a su abdomen el saco vitelino. Si ustedes pueden ver aquí estas bolitas como amarillitas, es lo que es el saco, el pececito con el saco vitelino. Entonces, estos son los alevines. Una vez que se ha absorbido este saco vitelino, se pasa a la siguiente etapa, que va a ser la etapa de crianza o la etapa de cría. Tanto lo que es cría, alevín y huevo se va a llevar bajo techo. Todo esto debe de estar protegido del sol, ya que son muy sensibles a los rayos solares. Entonces, después de que ha ganado un poco de talla y estas crías, entonces ahora sí ya se sacan a los estanques externos. Y en los estanques externos se va a llevar la siguiente, se va a llevar a cabo la siguiente etapa, que va a ser la etapa de juveniles, o lo que conocemos como la preengorda. Juveniles o preengorda. Estos únicamente los vamos a dejar que crezcan, que ahora sí, como su nombre lo dice, que engorden, hasta llegar a la siguiente etapa, que va a ser la etapa de adultos o engorda. Adultos o engorda. Y estos adultos ya pues únicamente los vamos a dejar que sigan ganando peso hasta llegar a la talla que nos lo solicita el mercado, al peso plato. Este peso plato pues puede ir desde los 250 hasta los 600 gramos, dependiendo, como les digo, de cómo se esté manejando el mercado, qué es lo que nos esté pidiendo, y ya los vamos a sacar a la venta. También de estos adultos vamos a seleccionar, según las características fenotípicas y genotípicas, a los futuros reproductores. Una vez que ya los seleccionamos como reproductores, entonces ahora sí los pasamos otra vez a nuestra sala de reproducción. Y es así como va a ser el ciclo de vida de estos organismos. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No, doctor. No, muy bien. Ok, muchas gracias. Y entonces vámonos a lo que son los sistemas. Los sistemas de cultivo también, en el caso de lo que son los peces, vamos a encontrar 4 y vamos a empezar como desde el más sencillo, desde el más sencillo. Y aquí vamos a encontrar que se realiza en grandes embalses de agua, como un río, un lago, una laguna, en donde vamos a delimitar una zona, y aquí vamos a sembrar únicamente cierta cantidad de estos pececitos, y aquí los vamos a dejar. Aquí nosotros no vamos a llevar a cabo ningún tipo de manejo, no vamos a saber si ellos comen, si no comen, si se enferman, si se mueren, no vamos a tener ningún tipo de control. Aquí van a depender únicamente de lo que es la productividad primaria. ¿Y a qué me refiero con productividad primaria? A lo que es el plancton. Si ustedes se acuerdan de sus clases de biología, tenemos que el plancton está dividido en 2 grupos, que es el fitoplancton y el zooplancton. Entonces, de esto es de lo que se van a estar alimentando nuestros organismos. Y también algo muy importante es que nosotros estemos observando la coloración del agua. Esta agua debe de tener un color verde, si ustedes pueden observar aquí en la imagen, tiene un color como verde oliva. Entonces, esto nos da un indicativo que tiene suficiente plancton con el cual se van a estar alimentando nuestros organismos. El ciclo productivo puede durar más de 8 meses, vean, es bastante largo porque de repente llega a escasear el alimento y entonces ya no sabemos si van a estar comiendo o no estos animalitos. Después tenemos el siguiente sistema, que es el sistema semi-intensivo. Este sistema ya va a contar con algún tipo de instalaciones. Aquí vamos a ver que ya van a ser, ya van a reduciéndose los espacios y van a contar con estanques de concreto o estanques que se conocen como semirrústicos, en donde son paredes de cemento, pero todavía tienen el piso de tierra. Algo muy importante de este sistema es que ya comenzamos a tener cierto manejo sobre los organismos para darles una alimentación. Entonces ya no nada más van a depender de la productividad primaria, sino que también yo ya debo de administrar cierta cantidad de alimento.
por lo cual este sistema se va a caracterizar por la alimentación, que va a ser 50% natural y 50% artificial. ¿Sí? Entonces yo ya necesito sacar a mis peces, los saco de sus estanques, los voy a pesar, los voy a medir y con eso voy a obtener la cantidad de peso, perdón, de la cantidad de alimento a administrar. Aquí el ciclo productivo ya va siendo menor, va siendo de 6 meses, entonces ya me ahorré 2 meses. Pero si ustedes se fijan, aquí todavía podemos observar lo que es la coloración del agua. ¿De qué color alcanzan a ver este aquí? Verde. Verde, exactamente. Muchas gracias. Ajá, entonces esta es una coloración verdosa. Entonces aquí todavía va a depender de lo que es el plancton. Ajá. Itzel Montserrat. Sí, doctora. Itzel, dime de qué está formado el plancton. Acabamos de mencionar. ¿Sí te acuerdas, Itzel? ¿Alguien que le ayude, Itzel? Jonathan Acosta. ¿De qué está compuesto el plancton? A ver, alguien ya nos contestó aquí. Exacto, Jonathan, de fitoplancton y zooplancton. Muy bien, muchas gracias. Exactamente, entonces, es lo que estábamos mencionando, que de eso está compuesta nuestro plancton, fitoplancton y zooplancton, por eso la característica verdosa del agua. Entonces, eso es parte muy importante de estos sistemas, la cantidad de plancton que va a haber, porque de eso parte fundamental, de ahí van a estarse alimentando nuestros organismos. Luego vamos a nuestro siguiente sistema, que es el sistema intensivo. Este sistema intensivo ya es un manejo por etapas de los organismos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que Mariana González, ¿cuáles son las etapas del ciclo de vida de los peces? ¿Si andas aquí, Mariana González? Muy bien, a ver, vamos a ver qué nos contesta. Ajá, huevo. Alevín. ¿Qué más? ¿Qué más? Cría. Ya te veo escribiendo rápido. Muchas gracias, Mariana. Ajá, entonces, exactamente. Entonces, por cada una de estas etapas que Mariana nos está mencionando, cada una de estas va a tener sus diferentes instalaciones. Entonces, tenemos un área en donde se encuentran los reproductores, un área en donde se encuentra la etapa de huevo, una etapa en donde se va a encontrar lo que son los alevines, otro para la crianza y otro para los juveniles y otro para los de engorda. Entonces, cada uno va a tener sus diferentes instalaciones y esto va a hacer que pues el material también de construcción se vaya modificando. Aquí vamos a encontrar que los estanques pueden ser de concreto o incluso ya de otros materiales como de fibra de vidrio. Podemos utilizar también lo que son jaulas, canales de corrientes rápidas y también ya se van a utilizar otros sistemas en donde se conocen como sistema de recirculación y reacondicionamiento del agua. Es decir, que en estos sistemas intensivos ya es una gran cantidad de agua, es mucha agua la que se va a requerir, por lo que también se está tratando de reutilizarla. Sí, es decir, una vez que ha circulado por los estanques, se le da un tratamiento para que otra vez regrese a los estanques y así vuelva a estar circulando. Entonces, ya son unos sistemas alternativos que se están utilizando precisamente para optimizar toda esa agua que está dentro de las instalaciones. Entonces vamos a ver que estos estanques ya van a soportar altas densidades de carga. La alimentación aquí va a ser 100% balanceada. Entonces vamos a ver que si ya es 100% balanceada, Miguel Blanco, ¿cómo observaríamos el agua? ¿De qué colores sería el agua, Miguel?
como, no sé cómo describirlas, entre verdoso pero no tan intenso. Podría ser, pero acuérdate, aquí ya la alimentación es 100% balanceada. A Sería, ver, vamos a, mande. iba a decir que como la de la imagen que está en el lado derecho superior. Ajá, aquí está. Ah, Ajá. ¿De qué color la ves tú? como pues cristalina porque se alcanzan a ver. No. Exactamente, ajá. Entonces, esta agua, muchas gracias, Miguel. Esta agua ya va a ser totalmente blanca, transparente, digámoslo así. Podemos observar nosotros muy bien a los animales, ya que aquí no requerimos que tengan ese plancton. Sí, entonces es muy importante que en estos sistemas nosotros estemos monitoreando constantemente lo que es la calidad del agua, bueno, en todos, pero en este un poco más, ya que las altas densidades de carga que va a haber nos va a implicar que tengan mayor cantidad de desechos y por lo tanto también mayor limpieza. Vamos a nuestro siguiente sistema, que son los sistemas hiperintensivos. Estos los vamos a encontrar con más frecuencia que se utilizan para las especies como la tilapia, el camarón y algunos peces de ornato. Y van a decir ustedes, ¿y eso por qué? Porque estas especies son las que están generando divisas para, para costear lo que son las instalaciones. Aquí, si ustedes pueden ver, ya son estanques más pequeños en donde ya requieren mayor tecnología. Entonces, esta agua que va entrando aquí es de una excelente calidad, por lo que requiere que se tengan filtros muy sofisticados, sobre todo filtros con rayos UV, los cuales se colocan a las entradas de las instalaciones para filtrar muy, muy bien esa agua y que nada pueda afectar a estos organismos. Entonces, debido también a las altas densidades de población que va a haber en los estanques, requiere también mayores niveles de oxigenación, por lo cual también requiere que estos aparatos tengan, estas instalaciones tengan mayores, ahora sí que mayores aparatos para que estén moviendo nuestra agua. Sí, entonces, son las especies que pues están, como les digo, costeando estas instalaciones, que también vamos a ver que aquí ya no entra ninguna persona extraña. Aquí son instalaciones muy exclusivas. Si ustedes ven, están bajo techo, están, ahora sí que cada área tiene su puerta, no cualquiera puede entrar. Y a la entrada también se tienen ciertos tipos de tapetes para que no vayan a contaminar. Entonces son muy, muy sofisticadas, digamos, estas instalaciones en los sistemas hiperintensivos. Después, una vez que nosotros sabemos qué especie es la que estamos manejando y también ya sabemos qué tipo de sistema es el que está teniendo el productor, entonces ahora nos vamos a ir a lo que es la fuente del agua. Vamos a seguir cuál va a ser su curso, de dónde viene esta agua, si viene de un río, de un lago, de una laguna, incluso del mar, ¿no? Ver desde dónde se está extrayendo esta agua y seguir su caminito. Vean, en el caso de esta viene de un pozo y de este pozo el agua está saliendo por un tubo de plástico de PVC y se va hacia un canalito, pero este canal no está tapado. Y vean aquí, el perrito se está bañando muy alegremente o está tomando agüita. Entonces, no sabemos si esto va a generar o es un foco de contaminación. Igual aquí, vean, se está haciendo un brazo de lo que es un río y aquí los perritos están nadando, están nadando en esos días calurosos, se echan un chapuzón y también podría ser un foco de contaminación. Entonces, todo esto nosotros lo tratamos de evitar a la hora de que estas instalaciones de donde viene la fuente de agua colocamos ya sean filtros o de plano también lo vamos a entubar tratando de evitar toda la contaminación que pueda existir alrededor. Una vez que nosotros ya estamos dentro de las instalaciones, vamos a observar qué coloración del agua vamos a encontrar.
Entonces, si ustedes pueden ver, aquí vemos lo que les mencionaba, la coloración verdosa, que nos da un indicativo de que tiene plancton, pero vean aquí, esta ya tiene una coloración, yo la veo como grisácea. Entonces, aquí ya hubo un cambio. ¿Qué es lo que pasó? Pues puede ser que había una gran cantidad de plancton, que había muy pocos animales, que el plancton estaba compitiendo con los peces por el oxígeno, y entonces esta agua comienza a cambiar de color. Y nosotros, inmediatamente que vemos que comienzan a cambiar esas coloraciones, podemos realizar algunas medidas, como sacar un poco de agua de aquí y ponerle agua nueva, tratando de que otra vez vuelva a su coloración verdosa. Pero como les decía, es importante sobre todo en los sistemas extensivos y semi-intensivos, porque es de lo que se van a alimentar estos organismos. En cambio, en un sistema intensivo e hiperintensivo, si el agua se comienza a poner verdosa en estos estanques, es que algo está pasando en mis filtros. No están funcionando de la manera correcta, por lo cual el agua también está cambiando de coloración. Si mis peces han estado siempre en esa agua de color transparente y se comienza a enturbiar, entonces ellos se van a comenzar a estresar y pues va a ser un foco de entrada hacia otras enfermedades. Entonces siempre es necesario estar, como les decía, revisando la coloración dependiendo del sistema de producción en el que estemos nosotros. Una vez que hemos revisado ahora sí las entradas de agua, checar la coloración de esta, ya nos vamos a ir a monitorear precisamente esta agua. ¿Y qué le vamos a estar checando? Principalmente vamos a monitorear estos parámetros, que es el oxígeno, el amonio, los nitritos, la temperatura, el pH, la dureza general y la dureza específica. Y aquí tenemos sus óptimos para la mayoría de los peces dulceacuícolas. También tenemos esta tablita para los peces marinos, pero nosotros vamos a trabajar el día de la práctica con peces dulceacuícolas. Entonces, requiero que ustedes tengan esta tablita únicamente manejando lo que son los peces dulceacuícolas. Entonces, vamos a ver que para el oxígeno disuelto, el óptimo es que sea de 5 miligramos por litro, aunque hay especies que llegan a soportar menos, a 3 miligramos por litro. En lo que es el amonio, debe de estar en ceros, aunque hay especies que soportan 0.2 miligramos por litro. Los nitritos deben de estar igual en ceros, y hay algunas especies que también nos van a todavía soportar 0.8 miligramos por litro. La temperatura pues es variable, si estamos hablando de peces de aguas frías, como por ejemplo la trucha, si estamos hablando de peces de aguas cálidas, como por ejemplo la tilapia. Entonces, dependiendo de la especie, va a ser la temperatura que vayan ellos a tener, pero algo súper importante es que, si ustedes se acuerdan, estos organismos son poiquilotermos. Entonces, su temperatura interna depende mucho de la temperatura del medio ambiente. Entonces, como por ejemplo ahorita que ya comenzó a bajar la temperatura, para ellos es muy importante que estemos tomando otro tipo de medidas para que esta temperatura no afecte a los estanques. Ajá. Tenemos que lo que es el pH, si ustedes pueden ver, está entre el rango de un pH neutro de 6 a 9. La dureza general, algo muy importante es que esta dureza general nos va a estar hablando de la cantidad de sales minerales que se encuentran en el agua, y estas tienen un rango de 1 a 150 miligramos por litro. Y la dureza específica nos va a estar hablando únicamente de lo que son los carbonatos de calcio, que también va a ir de 1 a 150 miligramos por litro. Entonces, les repito, la dureza general nos está manejando las sales minerales en general. La dureza específica únicamente nos va a estar dando la lectura de los carbonatos de calcio. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Entonces, vamos a ver que, como les decía, para nuestros organismos, estos son los parámetros, digamos, los más importantes. Hay muchos más, pero estos son los que se van a tomar con más frecuencia. Entonces, para nosotros es muy
muy importante que se estén monitoreando, ya que con estos nosotros vamos a conocer el estado general de, pues, del medio en donde se van a encontrar nuestros peces. Algo que hay que destacar de estos parámetros es el ciclo del nitrógeno. Este ciclo del nitrógeno es muy importante, ya que lo que es el amoníaco y el amonio lo vamos a encontrar con mucha frecuencia, porque pues es parte de los desechos que nuestros organismos van a estar excretando. Entonces se puede excretar por la respiración, por las proteínas, la urea, el excremento, y también lo vamos a encontrar por los restos de plantas, animales muertos y el exceso del alimento que no se ha consumido, además de las bacterias que se van a encontrar en el medio, que también van a estar desechando, en algunas bacterias también van a estar formando parte de lo que es el amoníaco, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que el amoníaco en su parte, lo que es el NH3, va a estarle causando grandes intoxicaciones a los peces cuando los niveles son muy altos. Entonces, si ustedes se fijaron aquí en la tablita, lo que se requiere del amonio o de lo que es el amoníaco es que esté en ceros, totalmente en ceros. ¿Por qué? Porque si no, como les digo, si este amoníaco se comienza a elevar, el pececito se va a comenzar a estresar, va a comenzar con irritaciones, sobre todo en la parte de lo que es la piel, los ojos, las aletas, las branquias. Entonces, dependiendo ya del grado de concentración y cuánto tiempo ha estado en ese medio, va a ser el grado de daño que va a sufrir nuestro organismo. Entonces, para degradar este amoníaco en algo que no le cause tanto daño al pez, van a existir unas bacterias que se conocen como nitrosomas. Estas nitrosomas van a degradar al amoníaco en nitritos. Estos nitritos aún siguen siendo tóxicos para los peces, por eso volvemos a lo mismo, de que en nitritos debe de haber 0 miligramos por litro. ¿Por qué? Porque estos nitritos también deben de ser degradados por otras bacterias que se conoce como nitrobacter, y estos van a ser degradados a nitratos. Entonces, cuando nosotros, si hacemos la prueba y encontramos que hay nitritos, es porque no hay suficientes bacterias que estén degradando estos nitritos a nitratos. Si estamos viendo que también dentro de nuestra lectura el amoníaco está elevado, es porque no hay suficientes bacterias nitrosomas que van a degradar el amoníaco a nitrato. A nitrito. Entonces, vean, es una cadenita en donde si alguno de estas bacterias falta, inmediatamente se van a elevar estas concentraciones de amoníaco y de nitratos, causándole un severo daño a nivel interno y a nivel externo a los peces. Entonces, por eso es muy importante que se establezca este ciclo. Ya cuando tenemos lo que son los nitratos, estos nitratos ya no son tóxicos para los peces, incluso ya las plantas también lo pueden estar utilizando como alimento y algunas bacterias. Y entonces, pues esto ya es más fácil ¿cómo se llama? De desechar. Y algo muy común que pasa, les cuento a sus demás compañeros, que cuando nosotros tenemos recién una pecerita, llegamos, la colocamos, colocamos todos los adornos, las piedras, las plantas que va a llevar y le echamos agua y después colocamos a nuestro pez. 2 o 3 días después, nuestra agua se comienza a poner como lechosa y nuestro pez, una de dos, o se comienza a ver enfermo o de plano se muere. ¿Qué es lo que pasó? Que nosotros no dejamos que se estableciera este ciclo del nitrógeno dentro del agua. ¿Qué podemos hacer para ayudarle a establecerlo? Podemos utilizar primero unas gotitas que venden ya donde venden los mismos acuarios, que son las bacterias nitrificantes. Dependiendo del laboratorio, va a ser la cantidad que agreguemos por los litros de agua que tiene nuestra pecera. Ajá. Y otra forma en que podemos añadirlas es pidiéndole a alguien que ya tenga un acuario un poco de su agua. Y entonces en esta agua ya lleva las bacterias. ¿Sí? Vamos a dejar que estas bacterias comiencen a colonizar el medio y que se comiencen a replicar.
Aproximadamente van a tardar de 36 horas en que comiencen su replicación, ¿no? Entonces vamos a dejar que colonicen todas las piedras, los adornos, las plantas, y que se establezca ya bien este ciclo, y entonces ahora sí ya colocamos a nuestros peces. Entonces es parte muy importante, como les decía, que se establezca este ciclo, ya sea en la pecera o en los estanques, para que el amoníaco no se eleve. ¿Alguna duda, pregunta de este ciclo? Sí, yo, doctora. Entonces, en dado caso de que no se consigan estas cosas o agua de acuario, ¿se realiza el ciclo solo en 36 horas? O sea, antes de añadir a los peces. No, de manera, digamos, si yo no añado ni por las gotitas, ni por agua de acuario, si yo no lo tengo, voy a necesitar muchísimo más tiempo para que se comience con esta replicación. Y lo que en ese caso les sugerimos es que metan a peces, pero pececitos que no tengan gran valía, como por ejemplo los guppies. No sé si ustedes han visto que los guppies se replican muy, muy rápido. Entonces, colocar pececitos que no sean tan caros, para que ellos, por medio también de lo que son las heces, van desechando también estas bacterias. Y entonces con eso también vamos a ayudarle a que se colonicen lo que son las piedritas. Gracias. No, ¿de qué? Si ustedes ven aquí, únicamente mencionamos a 2 bacterias, que son las nitrosomas y las nitrobacter, pero son alrededor de 20 bacterias las que intervienen en este proceso de la desnitrificación. Pero hablamos de únicamente estas 2 porque son las que encontramos en mayores cantidades. ¿Sí? Algo que también suele suceder es que cuando realizamos la limpieza ya sea de los estanques o de las peceras, sacamos todo y lo limpiamos muy bien, incluso hasta utilizamos jabón. Y eso es otra cosa que va a estar matando a nuestras bacterias. Lo único que nosotros debemos de hacer es lavarlas con agua potable y ya, lavarlas. Y también no lavarlas así a conciencia, que nosotros vamos a tallar muy fuerte todas estas piedritas o los adornos, sino que nada más únicamente hay que quitarles el exceso como de lama que luego tiene, quitárselas y volverlas a colocar, porque dentro de estos objetos y dentro de estas piedras, como les digo, se instalan todas esas bacterias. Algo que también hay que recordarles es guardar un poco de esa agua que ya tiene previamente nuestro acuario, guardar más o menos la mitad del agua, y únicamente reponérsela con agua nueva, porque allí van como les digo, estas bacterias. Parte importante y para que se lleve a cabo este ciclo del nitrógeno. Entonces, nosotros vamos a muestrear nuestra agua. Para eso tenemos podemos realizarlo, de 2 formas. Una de ellas es utilizando estos aparatos, en donde este que vemos aquí se conoce como oxímetro. Este oxímetro tiene una sonda, y esta sonda nos va a dar unas lecturas. Dentro de los datos que está manejando este oxímetro, pues es principalmente el oxígeno, pero también nos puede dar lo que es el pH, la temperatura. Hay algunos que ya están más sofisticados, que también incluso nos pueden dar lecturas ya de lo que es el amoníaco y los nitratos. Pero pues obvio son más caros, pero yo creo que pueden ser bastante costeables, por el hecho de que dependiendo del sistema de producción va a ser el número de veces que tenemos que estar monitoreando el agua. Tenemos otra forma, que es por medio de los kits colorimétricos. Como su nombre lo indica, están a base de lo que son los colores. Aquí vamos a ver que nosotros necesitamos tomar una muestra de agua, y dependiendo del reactivo, dependiendo del parámetro que nosotros queramos monitorear, vamos a utilizar un reactivo y vamos a colocar aquí el número de gotas según el laboratorio que estemos manejando, y lo vamos a comparar con una tablita que también trae dentro de este kit.
Entonces, esta tabla viene también por colores. Si ustedes pueden ver aquí esta tablita del fondo, viene por colores. Entonces, yo debo de hacer mi lectura comparando lo que tengo en la muestra con lo que nos da en la tabla. Entonces, es como que medio subjetivo, porque muchas veces nosotros debemos de estar diciendo como que se le acerca más al color que tiene. Y entonces, pues no es una lectura 100% confiable, ¿no? Algo que es los aparatos electrónicos ya van a tener, ¿sí? Entonces, por eso nosotros, ahora sí que dependiendo de la economía de los productores, es que pueden adquirir ya estos aparatos o pueden tener sus kits colorimétricos. Lo que sí se recomienda es que este análisis sea al pie del estanque. Entonces, yo ahí voy a estar en mis instalaciones, llevo mi kit y voy a realizar estas pruebas. Algo que es muy importante es que estos reactivos yo no los voy a desechar en el estanque, ni en el drenaje de la granja, ni cerca de la tierra que pueda yo encontrar allí. Digo, pues ahí lo voy a desechar. No. Todos estos reactivos es necesario que yo los deseche en contenedores que ahora sí que debo de andar cargando, y va a ser exclusivo uno por cada uno de los parámetros. Entonces, debo de andar trayendo estos contenedores para desechar todos estos reactivos. ¿Cómo se va a realizar el monitoreo de esto? Les comentaba que en el caso del oxímetro voy a meter esta sonda a la entrada y a la salida de nuestro estanque para que sepamos la cantidad de oxígeno que está entrando y la cantidad de oxígeno que está saliendo, para ver cuál es el oxígeno consumido por nuestros organismos. Y entonces, muy importante sobre todo la parte del oxígeno. Después, si nosotros no podemos muestrear el agua de manera directa, podemos pedirles que nos manden una muestra. Esto puede ser alrededor de 2 litros y se debe de colocar en envases de plástico y que tengan tapa. ¿Cómo van a tomar esta muestra? Se va a sumergir este envase cerrado a una profundidad aproximadamente de 20 centímetros, con la boca del envase hacia arriba y ligeramente inclinado. Una vez que yo ya tenga en esta posición el envase, ahora lo voy a abrir, voy a dejar que se llene de agua y lo voy a cerrar, y entonces ya lo voy a sacar del estanque, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros tomemos de esa forma esta muestra del agua para que no alteremos ninguno de los parámetros que vamos a medir. Una vez que ya hemos tenido ya tomamos nuestra muestra, entonces ahora lo vamos a rotular. Vamos a colocarle un remitente, un solicitante, la fecha de la toma, el lugar de procedencia, el origen de la muestra y el tipo de análisis que se vaya a requerir. Entonces, inmediatamente nosotros ya tenemos nuestra muestra, ya la rotulamos y ahora la vamos a conservar. En congelación puede de 10 a 20 grados centígrados, o en refrigeración a 5 grados centígrados, teniendo un máximo de 24 horas, sin que se alteren los parámetros que voy a medir. Entonces, súper importante que lleguen lo más rápido posible esas muestras a los laboratorios o a la persona que va a realizar este tipo de muestreos. Por lo que les recomiendo, como les decía, que el análisis de esta calidad del agua sea al pie del estanque. Inmediatamente yo de ahí voy tomando el agua, voy a realizando mis muestras y voy a ir desechando, voy a ir tomando la lectura y anotando. Entonces, esto es parte también importante. Viendo también que estoy ya en esa parte de la granja, viendo y analizando lo que son los estanques, también puedo observar si hay algún tipo de fauna extra, como por ejemplo ranas, sapos, que encuentre larvas de libélulas, que encuentre también caracoles, perros, aves, cabras, borregos, vacas, etcétera, etcétera. Todo esto yo lo debo de estar analizando también, observando, para que, acuérdense que muchos de esta fauna extra también puede ser portadora de enfermedades. Entonces, siempre es importante estar checando que no se encuentren.
y si se encuentran, ver la forma en que se puedan eliminar sin dañar también en lo que es la parte del agua, ni parte de lo que se encuentre alrededor de la granja. En el caso de los perros, siempre es necesario pedir certificados de vacunaciones, bueno, su cartilla de vacunación que cumpla con todos, y de preferencia recomendarles que pues los perritos estén sueltos de noche, ¿sí? Ya en el día que estén bajo resguardo. Entonces es muy, muy importante. Vamos hacia lo que es ahora el alimento. En cuanto a lo que es el alimento, pues nosotros debemos de observar en dónde lo tienen almacenado, qué cantidad de alimento es la que van a estar utilizando y cómo están alimentando. Entonces, nosotros en el caso de lo que es la bodega, acuérdense que únicamente se debe de resguardar el alimento, que este alimento debe de estar sobre tarimas, alejado de las paredes, que debe de tener una buena ventilación, y también debe de evitar la entrada de fauna, como los roedores, ¿no? Entonces, muy importante es checar, como les decía, en dónde se encuentra almacenado nuestro alimento. En cuanto a ver cómo pesan la cantidad de alimento, ver de dónde toman los costales, sino ver cómo está también el alimento a la hora del pesaje, y ya después acompañar al trabajador o al productor a que dé de comer, ver cómo realiza esta actividad. Entonces, lo que comúnmente se realiza es que se toman los puños de alimento, o en una jícara se coloca el alimento y se avienta, ¿sí? Lo que es al voleo, y se deja que caiga el alimento en el agua. Inmediatamente la reacción de los peces es subir y comenzar a comer. Y es el momento en que nosotros debemos de aprovechar para observar su comportamiento. Como les digo, de manera normal deben de subir rápidamente. Si yo observo que algunos peces están en las orillas, que no están yendo a comer, entonces esos son los que debo de tenerlos en mayor observación. ¿Por qué razón no están comiendo? ¿Qué es lo que les está pasando? Si yo veo que la mayoría de estos peces no comen, entonces aquí hay un foco rojo. Inmediatamente debo yo de analizar el agua, qué es lo que está pasando en esa agua, y si puedo, ahora voy a muestrear hacia lo que son los animales. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar con el alimento? Pues por cada bulto o saco se va a muestrear alrededor de 500 a 1000 gramos, y se van a muestrear al menos el 10% de los costales al azar. Sobre todo voy a observar que el alimento no esté aglutinado o con manchas. Voy a guardar una muestra en bolsas de papel y después en bolsas de plástico. Sí, para mí es importante conocer también el tamaño del alimento. En el caso de, ¿cómo se llama?, de las crías, el tamaño del alimento es muy pequeño, es como si fuera harina. Después, en las siguientes etapas, pues va aumentando también su tamaño. Por eso aquí en esta fotito vemos desde el más pequeño, y después va incrementando conforme también el organismo va creciendo. Y también parte importante de esto es que entre más chiquito, ¿cómo se llama? Entre la etapa de desarrollo sea la más pequeña, mayor cantidad de proteína va a tener. Y esto pues va a ser algo muy importante, porque también nosotros debemos de estar monitoreando esta cantidad de proteína que tenga. Entonces, una vez que yo ya he obtenido esta muestra de alimento, también la voy a rotular. Voy a colocar la materia prima, el nombre del remitente, la fecha del muestreo, la fecha de elaboración, la presentación, el tamaño y el contenido nutricional. Entonces, todos estos datos yo los voy a tener en la etiqueta del producto. Una vez que ya los tengo, se los voy a anotar y voy a mandar a realizar lo que son los análisis. Puedo hacer análisis de aflatoxinas, de sustancias tóxicas específicas, de parásitos, de bacterias, y lo que siempre se realiza es un químico proximal. Entonces, todos estos datos yo los voy a ir anotando, voy a ir viendo que el laboratorio me vaya diciendo de lo que también yo voy a ir sospechando.
También vamos a encontrar que en algunas producciones alimentan a los peces con algunas otras cosas aparte de lo que es el pellet. Vamos a ver que en algunos lugares utilizan lo que son las vísceras de ave. Estas vísceras las van a cocer. Una vez que están cocidas, entonces las van a moler y las van a adicionar al pellet. Y con esto les van a decir ustedes, ¿y esto para qué sirve? Esto va a aumentar, va a hacer que los peces crezcan en menor tiempo, ¿sí? Entonces, también es un buen porcentaje de lo que es de proteína, y aquí estos se los van a estar adicionando. También vamos a encontrar que utilizan en algunos otros lugares, utilizan lo que es se me acaba de olvidar, el alimento de engorda para aves, para pollos, también lo mezclan con el alimento, y también en algunos otros lugares utilizan harina de arroz. Todo esto tratando de que el organismo gane talla en menor tiempo. Entonces, pues las implicaciones que significa adicionar este tipo de alimento, no se han realizado así como que estudios muy precisos para ver si estamos, ahora sí que se está dañando alguna parte del pez, o causando alguna alteración en lo que es el agua. Vamos a encontrar también que debemos de pedirles a los trabajadores y al mismo dueño o a la persona que nos está pidiendo la revisión, que nos explique qué manejo se le realiza al estanque, tanto al estanque como al equipo, ¿sí? Cómo realizan la limpieza de su estanque, con qué material lo hacen, qué utilizan para desinfectar. De manera normal, cómo se lleva a cabo esta limpieza y desinfección. Pues una vez que se ha vaciado el estanque, ahora vamos a lavarlo con una escoba. No, con los pellets, no, con los pellets el animal, ¿cómo te explicaré? Sí va teniendo el crecimiento adecuado, ¿sí? Nada más que adicionándole ¿cómo se llama? Adicionándole la harina de arroz, o el alimento de ave, o ¿cómo se llama? Las vísceras de ave. Lo que se busca también es que crezcan en menor tiempo. Ok, muchas gracias. Y entonces, como les decía, de manera normal, lo que vamos a hacer es sacar todos los desechos, ya sea con las escobas o con las palas. Se trata de limpiar todo esto, dejar que el estanque se seque, y una vez que ya esté seco, se coloca cal. Se le echa cal a las paredes y también a los pisos. Una vez después de 2 o 3 días, se vuelve a barrer, se quita ese exceso de cal, y entonces ahora sí se va a llenar. En el caso de lo que son los utensilios, nosotros debemos de estar observando en dónde los colocan, cuál es el manejo que se realiza con las redes, sobre todo, y vamos a ver que hay que preguntar si tienen un lugar en especial. Vean en estas instalaciones, aquí está el equipo del personal, el equipo de pesca, las redes más pequeñas, las taras. Entonces hay un lugar específico para cada material. ¿Sí? Algo muy importante que debe de tener esta distribución, ¿no? Para saber en dónde está colocado el material, y también saber qué limpieza y desinfección cómo se ha llevado a cabo, ¿no? Lo que se les recomienda siempre es que utilicen agua potable para lavar todo lo que son las redes y ponerlas a desinfectar. Y como les digo, no hay mejor desinfectante que lo que es el sol. Entonces se colocan estas redes, se extienden para que les dé un buen baño de sol, y con eso también tratemos de eliminar a algún agente que se pueda encontrar en las redes. Ahora,
Ya nos vamos sobre lo que son propiamente los peces. Y en este caso, algo que se nos recomienda mucho es que nosotros no podemos muestrear a los peces muertos. ¿Por qué? Porque no podemos diferenciar los cambios post-mortem. Entonces, si nosotros llegamos y vemos que ya hay 2, 3 peces muertos, eso yo ya no los selecciono, únicamente los voy a sacar del estanque y lo voy a pasar a desechar. ¿Sí? Si yo estoy observando que mis peces, hay unos peces que ya de plano están muy mal, entonces, pero que siguen vivos, entonces esos son los que voy a tomar yo para llevar a cabo mi análisis. Entonces, en algunas ocasiones, también cuando llegamos ya a las instalaciones, vemos que los peces muertos incluso ya no tienen aletas. ¿Por qué? Porque los mismos pececitos comienzan a pellizcar y a deshilachar todas las aletas, incluso llegan a la parte del abdomen, le rompen y sacan le sacan las vísceras. Entonces, ya no lo encontramos completo y nosotros esto no lo podemos utilizar. En el caso ahora de los peces vivos, como les decía, primero voy a observarlos de manera general, cómo se comportan todos en conjunto. Ya después de ahí voy a seleccionar algunos y los voy a tener que sacar para realizar una inspección de manera directa. En peces de tallas pequeñas, de aproximadamente de 3 a 10 centímetros, se recomienda el manejo de estos organismos con redes de cuchara. En el caso de peces de tallas más grandes, de 11 a 30 centímetros, se recomienda una sujeción de manera manual. Pero siempre tomando nuestras precauciones. Lo que se les recomienda es que se manejen con trapos húmedos, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a tratar de conservar todo ese moco. Si ustedes han agarrado a un pez, lo van a sentir como viscoso. Este moquito es su primera barrera de defensa que van a tener en contra de todos los agentes externos. Entonces, a la hora que yo lo sujeto, si yo no tengo ese trapo húmedo y lo agarro así con mis manos, pues les voy a estar quitando ese moquito. Y lo que no quiero es dañarlos. Entonces, de preferencia, con un trapo húmedo los voy a sujetar. Una vez que yo he decidido que voy a tomar muestras, entonces lo mejor es sedarlos. ¿Qué puedo utilizar para llevar a cabo esta sedación? Pues puedo utilizar lo que es la esencia de clavo, puedo utilizar 15 gramos de clavo en 1 litro de agua, haciendo una especie como de té, o también puedo utilizar el ácido acetil salicílico. ¿Qué es lo que voy a hacer? En un contenedor, pues, dependiendo del número de peces o en una cubeta, voy a colocar agua suficiente que cubra a mi pez o a los peces, que los cubra hasta lo que es la parte de la aleta dorsal. Una vez que ya tienen esa agua, entonces comienzo a colocar poco a poco la esencia de clavo. O voy a romper el comprimido del ácido acetil salicílico, lo voy a romper en 4. Entonces, en el caso de los comprimidos, voy a ir echando de cuarto por cuarto. Dependiendo del tamaño de los peces, va a ser la cantidad de comprimidos que vaya a utilizar. Entre más pequeños, pues menos comprimidos. Entre más grandes, pues utilizo incluso hasta 3 comprimidos de este ácido acetil salicílico. Igual para lo que es la esencia de clavo. Voy a ir agregando de poco a poco hasta que yo comience a observar que mis peces comienzan ya a dejar de moverse, ya no abren y cierran la boca y de repente se comienzan a ir de ladito. ¿Sí? Y ya después de que se van de lado, totalmente quedan como si estuvieran acostados de lado. Entonces, ya es ahí cuando yo ya los voy a sacar. Inmediatamente voy a comenzar a realizar, a tomar, las muestras, ya sean biopsias de piel, biopsias de branquias, muestras de heces y también puedo sacar incluso sangre. Entonces, esto lo debo de realizar de manera muy rápida y debo de regresar a mi pez otra vez hacia lo que es el estanque y debe de reaccionar, debe de otra vez volver a su estado normal. Entonces, ¿qué es lo que le voy a revisar a mi pez? Por la parte externa, pues voy a comenzar con la parte de la cabeza
viendo lo que es la constitución de la boca, que tenga los ojos. Esta estructura de aquí se conoce como el opérculo, voy a levantar este opérculo, voy a revisar lo que son las branquias, después me voy con el resto del cuerpo, viendo que ahora sí que todo el cuerpo tenga escamas, si es un pez con escamas, viendo también lo que son las aletas, que todas estén íntegras, que no tenga zonas hemorrágicas. Y así mismo lo voy a realizar del otro lado. Entonces, el día de la práctica, ustedes me van a hacer favor de tener a la mano un esquema tanto de la anatomía interna como de la anatomía externa de una tilapia, por favor. Y ahí ustedes, nuestro productor o la persona encargada nos va a ir diciendo en dónde tienen las lesiones nuestros peces, si es que hay. Ajá. Entonces, por ejemplo, si la persona nos dice que hay lesión, que las aletas, que la aleta caudal está deshilachada, entonces yo voy a marcar en mi esquema aleta caudal deshilachada. Que no tiene un ojo, entonces voy a marcar en mi esquema que no tiene ojo. Pero voy a estar marcando todas esas lesiones en mis esquemas. Entonces vamos a ver un poco la diferencia entre un pez sano y un pez enfermo. Y en cuanto a lo que es su comportamiento, vamos a ver que a la hora de que estén nadando nuestros organismos, cuando están enfermos, estos tienen un nado errático, incluso muchas veces los podemos observar que dan vueltas sobre su eje o que de plano se van de lado, ¿sí? Tienen un nado de manera anormal. A la hora de que yo doy el alimento y también observo que están un poco más flacos de lo normal, digamos. Ajá. También vamos a ver que cuando yo meto la mano o realizo un ruido, inmediatamente los peces deben de alejarse. Si estos no reaccionan, entonces vamos a tener que sacarlo para revisarlo. En cuanto a su coloración, pues nosotros debemos de estar familiarizados con la coloración normal de los peces, como por ejemplo lo que son las tilapias, si ustedes conocen, bueno, o las mojarras, son totalmente de color gris. Si yo veo que que están totalmente blanquecinas, entonces algo está pasando. Entonces necesito familiarizarme primero con la coloración normal de la especie. Vamos a ver que también el cuerpo, como les decía, debe de estar cubierto de escamas. Si yo veo que hay algunos lugares en donde no tienen escamas o que de plano hay úlceras o zonas hemorrágicas, yo debo también poner atención en ese pez. En cuestión de los ojos, deben de estar brillantes con una córnea transparente. Las branquias también vamos a encontrar que de manera normal tienen un color rojo brillante y que están totalmente íntegras y no vamos a encontrar moco. Entonces, si nosotros lo revisamos y vemos que tiene un color rosado o que está de plano blancas, algo está pasando. En cuanto a lo que son las aletas, hay que estar checándolas, que no, como les mencionaba, que no tengan heridas, que no tengan zonas hemorrágicas y también observar que no tengan parásitos adheridos. Finalmente, lo que es el ano y las papilas genitales no deben de presentar ni zonas hemorrágicas ni congestionadas. ¿Puedo cambiarle? ¿Ya copiaron esta tablita? ¿Ya siguen o se durmieron? La siguiente, doctora. Ya, doctora, puede cambiar. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces también vamos a ir viendo y vamos a ir descartando, dependiendo de cómo observemos a nuestros organismos, entonces nosotros ya vamos a comenzar a descartar si es un factor en cuanto a lo que es la calidad del agua o de plano si es un agente infeccioso. Entonces podemos nosotros, en cuanto a lo que es la calidad del agua, podemos observar a nuestros peces con aletargamiento, con hipersecreción de moco, cambio de color en las branquias, podemos también estarlos observando que boquean. En cuanto a lo que son las enfermedades virales, ARN,
vamos a encontrar que estas se caracterizan porque en los peces causan abdomen dilatado, hemorragias petequiales y sobre todo la presencia de lo que son los papilomas. Algo muy importante en esta familia de virus es que son específicos por familia de peces. Entonces vamos a encontrar que hay una enfermedad por ejemplo, para las truchas, hay una para lo que son las carpas y así. Entonces son muy específicas de familia. Y lo que vamos a encontrar sobre todo es la presencia de estos papilomas. En cambio, las ADN únicamente van a causar lesiones en la piel y estos virus van a afectar a cualquier especie de pez. Incluso en algunos lugares se ha visto que pueden estar podemos tener una enfermedad viral y una enfermedad, una ARN y una ADN. Vamos a encontrar que en lo que son las bacterias gram negativas nos van a producir en los peces ascitis, manchas rojas en piel, deshilachamiento de aletas y exoftalmia. En las gram positivas, aparte de esto, vamos a encontrar granulomas. Eso es algo muy importante, los granulomas. En el caso de las gram positivas, debemos de tener también especial cuidado, ya que primero fueron una antropozoonosis por los malos hábitos higiénicos. La gente, los trabajadores escupían cerca de los estanques u orinaban también. Y entonces las bacterias se adaptaron al medio acuático y ahora es una zoonosis. Entonces, las bacterias se adaptaron y ahora también están infectando a los trabajadores cuando no se tienen también buenos hábitos higiénicos. Vamos a encontrar que lo que son los hongos, podemos encontrar manchas algodonosas en piel y aletas, en los endoparásitos pérdida de peso, anorexia, en los exoparásitos hipersecreción de moco, y los vamos a estar observando que se frotan contra algunos otros objetos o contra los mismos peces, y también podemos encontrar puntos blancos en la piel. Entonces, es así como nosotros vamos a ir descartando poco a poco, también con lo que ya nos platicó el productor, con lo que nosotros hemos observado en cuanto a lo que es el alimento, que también ya nos platicaron y vimos cómo llevan a cabo todas las actividades en la granja, y que también ya hicimos el muestreo de la calidad del agua. Entonces, con esto, más la observación ya de los peces, nosotros podemos ir sospechando qué agente es el que está causando el problema en nuestras instalaciones. Entonces, vamos a ver aquí algunas imágenes causadas por problemas en la calidad del agua. Si ustedes pueden ver aquí, nuestros peces están en la parte más superficial de la columna del agua, y esto se puede observar a la hora de la comida. Cuando uno se acerca para alimentarlos, inmediatamente ellos suben para comenzar ahora sí que a comer, pero si nosotros observamos que no es la hora en la que se va a dar de comer y estamos viendo que los peces están en este comportamiento, es porque le está faltando oxígeno al agua, y ellos están tratando de capturarlo aquí, en la parte más superficial. También vamos a ver que cuando nuestros peces mueren precisamente por asfixia, van a tener así la boca abierta. Van a morir con la boca abierta, que están tratando, como les digo, de capturar la mayor cantidad de oxígeno. También podemos encontrar que debido a la intoxicación por el amoníaco y por los nitritos, también pueden causar lo que es la ascitis y también incluso exoftalmia. Podemos encontrar también, dentro de lo que les decía de las enfermedades virales, vamos a encontrar lesiones en la piel. Vean, aquí podemos observar unas zonas hemorrágicas en la parte del abdomen. Estas son unas truchas en donde observamos muy bien esa zona delimitada de lo que es este daño en la parte, como les decía, del abdomen. También vamos a encontrar que por la parte interna van a provocar lo que son las petequias. Pueden observar ustedes aquí en lo que es el hígado, cómo está totalmente pálido. La parte de lo que son los intestinos va a tener también una gran cantidad de estas petequias. En cuanto a lo que son las enfermedades bacterianas, vamos a encontrar el deshilachamiento de las aletas, las hemorragias en la base también de las aletas. Pueden verla ustedes aquí, cómo están
hemorrágicas, la ascitis, la exoftalmia, incluso algunas bacterias comienzan con la degradación de la piel, dejando expuesto totalmente el músculo. Entonces, nosotros con estas observaciones, como les digo, ya podemos ir descartando estas enfermedades. En cuanto a los que son las micóticas, vamos a ver los micelos algodonosos instalados en el cuerpo de los peces, o que vamos a encontrar también las zonas blanquecinas en donde estuvieron. Si nosotros pudiéramos tocar este pez, este pececito, sentiríamos como su piel, como si fuera una lija, y esto también es lo que provocan los hongos. Además también de que llegan a carcomerse la piel de los peces, y vean ustedes aquí, se ve perfectamente bien cómo está el micelo algodonoso, y está ya expuesto totalmente el músculo en los peces, ¿sí? Entonces, esto se presenta sobre todo en estas temporadas, cuando el clima comienza a bajar, los hongos inmediatamente se comienzan a replicar, y entonces si yo no tengo ahora sí que un calentador de buena calidad, voy a esperar que mis peces se comiencen a enfermar de esto. En el caso de lo que son los endoparásitos, voy a encontrar, como por ejemplo, parásitos que llegan a comerse la parte del hueso en la cabeza, y comienzan con la degradación de este huesito de adentro hacia afuera. Entonces hay que tenerle especial cuidado, porque pues estos peces yo ya no los puedo sacar a la venta. Sí se ven muy, muy extraños. En el caso de los peces de acuario, pues yo sí podría estar observando cómo les salen lo que son los parásitos, porque se diferencian muy bien de lo que son cuando comienzan ellos a defecar. Entonces se ven de color como rositas estos parásitos. En los peces de consumo es un poco más difícil, ya que vamos a encontrar que cuando realizamos la limpieza es cuando observamos todos este masacote, como por ejemplo aquí, se encontró después de que se realizó la limpieza en un estanque de unos pejelagartos. Vean la cantidad de parásitos que tenía, no sabemos cuál, pero era uno de los pejelagartos que estaban viviendo en ese estanque. Y entonces, pues únicamente lo que podemos observar nosotros es que están más flacos, a pesar de que están comiendo, los peces no están ganando peso, y que otro detalle es que se observan más cabezones, se los observa como mucha cabeza cuando estos organismos no están creciendo. En cuanto a los exoparásitos, pues es un poco más fácil estarlos observando. Nosotros podemos observar puntitos blancos, como la enfermedad de Itch o del punto blanco, pero si este punto blanco se instalara en este pez que es como blanquito, únicamente veríamos que alrededor de donde se encuentra este parásito, una zona rojiza. Entonces ahí nosotros podríamos estar observando que también tiene este punto blanco. En este caso tenemos este gurami que tiene lo que es el famoso piojo, que vean la cantidad que va a tener. Entonces este pececito va a frotar contra otros objetos o contra otros peces, dañándose lo que es la piel. Incluso también llegamos a encontrar otro exoparásito, que es que es la lernea o el gusano ancla, que se va a instalar entre las escamas de los peces. Entonces nosotros estos, como les digo, sí los podríamos estar observando y tomar medidas para darles el tratamiento. Les mencionaba del manejo en la etapa de reproducción, cuando se les tiene que realizar este masajeo abdominal. Si no se realiza de la manera adecuada y después no se protege esta zona, vean cómo queda. Se lastima mucho la parte del abdomen. Primero, como les comentaba, se deben de sujetar con trapos húmedos, y una vez que se llevó a cabo este masajeo, lo que se recomienda es que en esta zona se coloque gelatina sin sabor. ¿Sí? La grenetina únicamente la vamos igual a diluir, y se la vamos a colocar en estas partes de aquí, tratando de proteger esta área, porque con el masajeo yo me llevé todo el moquito que estaba protegiendo aquí. Entonces, así
voy a tratar, miren, vean, aquí se sujetó con mucha fuerza en la parte de la aleta, aquí se ve, de la aleta caudal a la hora que se llevó a cabo este proceso del masajeo. Entonces, como les mencionaba, siempre es importante instruir a los trabajadores o a la persona que va a realizar esa actividad, decirle cómo se debe de llevar a cabo, con qué se debe de llevar a cabo y darle el material, porque si yo nada más le digo cómo se hace pero no le doy el material, pues allí ni cómo, ¿no? Entonces, siempre es importante que haya todo esto, una comunicación entre los trabajadores y el personal encargado. También otra cuestión es que una vez que ya se llevó a cabo este proceso de la reproducción, fue mucho el tiempo el que tuvimos afuera a los peces y pues se comenzaron a estresar y cuando los regresamos al estanque, pues finalmente estos después del estrés, van a comenzar a morir. Entonces también se debe de llevar a cabo muy, muy rápido. También otro problema que se tiene es a la hora que se hace la limpieza de los estanques. No se protegen las entradas, bueno, más bien la salida del agua, no se protege con una rejilla. Y en este caso, por ejemplo, de este plecos, se quedó atorado aquí en el drenaje. ¿Por qué? Porque no se le puso la rejilla y el pobre, pues, por la fuerza del agua, se fue aquí. Y tapó y ya no hubo forma de sacarlo hasta que ya encontraron muerto al pescadito ¿no? Entonces, importante tomar las medidas necesarias cuando se realiza esta actividad. También otra cuestión es cuando se vacían los estanques, ahí los dejamos, decimos ya, no, sí, ya ahorita que se vacía porque se tarda muchísimo tiempo, pero no nos aseguramos de que está totalmente vacía. Siempre quedan pececitos que logran escaparse de las redes y que nosotros debemos de estar atentos a que si comienza a disminuir el agua, entonces ya se comienzan a ver los peces que se pudieron quedar allí, que no pudimos atrapar, y entonces ahora sí comenzarlos a sacar, no darnos cuenta ya al final, cuando totalmente se vació el estanque, regresar y ver que todos los peces que se habían quedado aquí ya se comenzaron también a morir. El mal manejo al redeo. ¿Qué es lo que pasa? Que 2 o 3 personas se introducen en los estanques y comienzan a caminar hacia una de las orillas del estanque y ahí van a atrapar a los peces. Entonces, si yo esta actividad la realizo a la hora de que voy caminando hacia la orilla, no tengo precaución, voy a pisar a los peces, porque muchas veces estos son muy curiosos y se acercan mucho a las botas de los trabajadores, y entonces pues uno con las botas no siente, y entonces apachurra a los peces, y entonces esto es algo que también hay que tomar en cuenta, que también la actividad de la selección para que se manden a la venta también debe de ser muy rápida, muy, muy rápida. Yo escojo los que van a ser, los que no requiero, los regreso de inmediato al estanque, ¿sí? Tratando de que esta actividad también sea lo más rápida posible. Otro problema que se tiene también es la parte de la consanguinidad, ¿sí? Vamos a ver que después de cierto tiempo es necesario que se estén trayendo nuevos reproductores para evitar que, como les digo, se cierre este ciclo y que podamos después observar en los peces que les faltan las aletas, que les falta la parte que protege lo que son las branquias, como en este caso, vean, o que de plano ni siquiera esté el opérculo, que tengan las bocas chuecas, que no tengan ojos, o que tengan gifosis o lordosis. Ajá, entonces, son bastante graves cuando esta parte de la consanguinidad se va cerrando, porque estos peces, pues a nosotros ya no nos sirven ni para la venta, en algunos casos, pues a lo mejor se pueden llegar a consumir, pero pues estos realmente ya no van a tener ningún tipo de valor. Tumores que se llegan a quedar por la edad, entre más grandes estén nuestros reproductores, también debemos de tenerles especiales cuidados y alejarlos sobre todo de las zonas que les dan de manera directa a los rayos del sol, porque también causan lo que se conocen como los melanomas. Otro problema que podríamos tener nosotros es a la hora del empaque.
Sí, si ustedes se han fijado, cuando van al mercado de los peces o compran algún pececito, se los colocan en una bolsa. Esa bolsa viene con agua y también luego le ponen un poco ya sea de oxígeno o capturan el aire. Si nosotros no realizamos un buen amarrado aquí, inmediatamente esto se va a liberar y se comienza a salir el oxígeno o el aire y poco a poco se comienza a comprimir la bolsa. Y entonces, pues nuestros peces se van a morir de asfixia y también apachurrados. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo realizamos este empaque. Además de que debemos de tener mucho cuidado a la hora de, ya tengo mi bolsita y entonces debo de llevarlo lo más tranquilo posible. Si ustedes vieron la película de Nemo, cuando Darla agita la bolsa, eso les causa muchísimo estrés a los peces y puede incluso provocarles la muerte. ¿Sí? Entonces, debe de ser un manejo rápido y suave. Vamos a descansar 10 minutitos para que vayan, ustedes tomen un poco de agua, se estiren y regresamos. Son las 11:33, a las 11:43 regresamos. Muchas gracias. Gracias, doctora.